En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de emergencias pediátricas producidas por mordedura de animales que plantean realmente un problema de salud pública para los niños y adultos en general en todo el mundo, y sus consecuencias para la salud humana van a depender de la especie animal de que se trate, del estado de salud, del tamaño y del estado de salud de la víctima de la mordedura, así como va a depender de la capacidad que tenga para acceder a una atención sanitaria adecuada. Vamos a dividir este tema en dos partes. En la primera parte abordaremos las emergencias pediátricas por mordedura de araña y mordedura de serpiente. Estamos hablando del aracnoidismo y ofidismo. Y en una segunda parte, la mordedura de alacrán, la mordedura animal y la mordedura humana. Como les decía, en esta primera parte abordaremos la mordedura por araña, el aracnoidismo, y la mordedura por serpiente, el ofidismo. El aracnoidismo, producido por la mordedura de araña, es considerado un accidente frecuente en nuestro medio. Es propio de climas tropicales como el nuestro y en muchas de las regiones de Latinoamérica. Es importante que conozcamos a esta patología y las complicaciones que pueden muchas veces ser muy letales para nuestros pacientes. Las arañas en general sabemos que son artrópodos que se caracterizan por tener dividido el cuerpo en dos partes. La parte anterior o prosoma o cefalotórax, donde vamos a tener una cabeza unida a un tórax, y la parte posterior llamada opistosoma o abdomen. Las arañas en el cefalotórax, en esta parte anterior, va a tener unos quelíceros que contienen unos colmillos huecos donde se alojan las glándulas que producen el veneno, y este va a ser vaciado hacia los colmillos. Tiene a continuación los pedipalpos y luego las patas, que son 4 pares, y los ojos, que en la mayoría de casos también están en número de 4 pares. Las arañas en realidad que nos competen a este tema son las arañas venenosas. En general podríamos decir que todas las arañas son depredadoras. La mayoría produce veneno con la finalidad de paralizar o matar a su presa y de digerirla a través de este veneno que contiene enzimas que causan la licuación del nutriente. Las arañas venenosas producen este envenenamiento que va a resultar de la interacción entre el hombre y la araña, la presencia de la araña, este encuentro de manera accidental. El veneno trabaja en los humanos y tiene similares componentes celulares con lo de los insectos y de los pequeños mamíferos, que son la presa normal para los arácnidos. El hábitat, la proximidad que tiene el humano y la araña, el desencadenamiento de mecanismos defensivos de la araña y la oportunidad de el humano estar cerca a ella, quizás en un lugar equivocado y a una hora equivocada. Las arañas venenosas son múltiples a nivel mundial. Vamos a ver muchas de ellas que producen mayor injuria tisular y síntomas sistémicos más marcados. La clase arácnida en general es quizás una de las clases más numerosas, que alberga a más de 45.000 diferentes especies. En nuestro medio, en el Perú, las especies que producen lesiones más destacadas por mordedura de araña son la producida por Latrodectus mactans y Loxosceles laeta. Las arañas venenosas en el Perú del género Loxosceles, tenemos la especie Loxosceles laeta, conocida también como araña casera o araña violín por las características
del cuerpo de la misma, ampliamente distribuida a nivel de todo nuestro territorio. Es frecuente en las zonas urbanas y urbano-marginales de costa y sierra del Perú. Tienen hábitos domiciliarios, se encuentran generalmente detrás de los muebles, de los cuadros, en los rincones de las habitaciones, de los trastos viejos, que son pocas veces removidos. Es de hábitos nocturnos, es solitaria, vive escondida en el día y generalmente sale en la noche. Se caracteriza porque mide aproximadamente de 0,75 a 1,5 centímetros de largo y 3 a 4,5 centímetros con las patas extendidas. Son de un color gris, fundamentalmente, predominantemente hacia el abdomen y algo rojiza hacia la parte del cefalotórax. Vemos aquí algunos ejemplos de loxoceles. Vemos hacia la izquierda unos loxoceles de color amarillo pardo a marrón oscuro y vemos hacia la derecha las características que le mencionaba en cuanto a la mácula en forma de violín que tiene en el cefalotórax característico de esta especie de loxoceles. Posee 3 pares de ojos característicos. El otro género de especie frecuente en nuestro medio es el género Latrodectus y la especie representativa es el Latrodectus mactans, conocida como viuda negra o lucacha o huilca. Su distribución es netamente rural y se encuentra en las 3 regiones de nuestro país, en los campos de cultivos, especialmente algodonales, tunales, potreros de alfalfa y aún inclusive en terrenos áridos. El Latrodectus tiene un color negro brillante. Característica de su cuerpo es en forma de reloj de arena, con un abdomen ventral prominente. En este caso, la hembra es venenosa a los humanos, es 2 veces más grande que el macho y mide aproximadamente 15 milímetros y con sus patas llega a medir hasta 40 milímetros. Vamos a hablar ahora del loxocelismo, aquel envenenamiento producido por la mordedura de esta especie de araña, el Loxoceles laeta. La fisiopatología del loxocelismo es característico porque el veneno tiene componentes caracterizados por poseer varias enzimas, destacándose en ellas la esfingomielinasa D, que se caracteriza por ser una enzima que produce dermonecrosis, el cual produce un daño directo hacia la esfingomielina de las membranas celulares, un efecto procoagulante de agregación plaquetaria y trombosis vascular, una respuesta inflamatoria marcada con liberación de tromboxanos, leucotrienos y prostaglandinas, así como un aumento de las selectinas con infiltración de neutrófilos. Las hemólisis pueden llevar inclusive a través de la activación del complemento a producir hemoglobinuria e ira. También poseen otras enzimas cuyo rol no está aún determinado, pero se describe la presencia de hialuronidasa, hemolicina, desoxirribonucleasa, ribonucleasa, fosfatasa alcalina, lipasas, hidrolasas y proteasas. En esta diapositiva vemos los eventos fisiopatológicos desencadenados por la presencia del veneno Loxoceles y los sitios de acción. Vamos a visualizar ese aumento de selectinas, liberación de citoquinas, agregación plaquetaria y activación del sistema de complemento y nefrotoxicidad y randomiólisis que produce finalmente daños renales y lesiones dermonecróticas que van a producir tanto una lesión local como un daño tisular marcado.
El cuadro clínico del oxocelismo puede ser muy variado. Puede ir desde lesiones eritematosas leves hasta realmente llegar a una necrosis extensa con o sin síntomas sistémicos. Se dice que aproximadamente el 81-84% cursa con un loxocelismo cutáneo y un 16 a 19% puede presentar un loxocelismo cutáneo visceral o sistémico. El loxocelismo cutáneo, el cuadro se caracteriza por una sensación de lancetazo en el momento de la mordedura. Puede pasar inclusive inadvertida en algunos casos y después de unos 30 a 60 minutos comienza a observar un eritema y un edema en la zona afectada. El dolor secundario a esta isquemia se presenta usualmente entre las 2 a 6 horas después de ocurrido el accidente. A veces es tan intenso y se acompaña de un prurito local o generalizado, produciendo intranquilidad e insomnio en nuestros pequeños pacientes. El oxocelismo cutáneo, y esto quisiera que lo recordaran bien, porque muchas veces cuando están en emergencia suelen confundir muchas lesiones cutáneas con mordeduras de araña, en especial genera mucha alarma entre los padres y es importante que ustedes identifiquen la lesión característica por una mordedura de una araña. Se va a observar esta placa llamada placa livedoide. Esta placa se caracteriza por tener una mancha violácea de aspecto equimótico, con un halo de vasoconstricción pálido y en algunos casos se observa un halo eritematoso de tamaño variable. Entonces, siempre es importante que no solo veamos el aro eritematoso, sino veamos el contenido hacia el interior, esa lesión y esa mancha violácea necrótica de aspecto equimótico, que es generalmente la característica de esta lesión por mordedura de araña. El oxocelismo cutáneo, a las 24 y 48 horas, la placa se encuentra claramente constituida, indurada, de coloración y contornos irregulares, y muchas veces puede llegar a tener una extensión que puede ser muy variable. El oxocelismo cutáneo, en algunos casos, transcurridas 24 a 72 horas, puede aparecer clictenas con contenido seroso y en algunas oportunidades puede tener un contenido sanguinolento. Finalmente, llega hasta la necrosis central, formándose una escara negra alrededor del tercer a cuarto día. Esta escara usualmente está por debajo de la superficie de la piel y se desprende dejando una úlcera profunda que demora entre un mes a un mes y medio en poder formarse una cicatriz. Esta cicatriz es permanente y muchas veces requiere finalmente de una cirugía reconstructiva mediante injertos de piel para poder cubrir toda esa área desprovista de piel. Otra forma de presentación del loxocelismo es la forma edematosa, muchas veces cuando esta mordedura ocurre en un tejido laxo como es la piel del párpado, produce esta forma característica que es una forma más bien edematosa. En el caso del loxocelismo cutáneo visceral, todo cuadro del loxocelismo debemos tener en cuenta que es una forma del loxocelismo cutáneo visceral mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, si nosotros solo en primera instancia estamos visualizando la lesión cutánea, no debemos de descartar que pueda existir una correlación con un compromiso visceral. No hay que separar, ¿no?, la presencia de una mínima lesión cutánea con descartar la presencia de un compromiso visceral. No existe una relación, por lo tanto, entre la severidad de la lesión cutánea y el compromiso visceral. El loxocelismo cutáneo visceral se manifiesta casi siempre dentro de las primeras 24 horas posteriores al accidente
Y sus manifestaciones clínicas van a ser las siguientes. El paciente va a referir fiebre, presentar vómitos, presentar mialgias, hay un cuadro hematológico marcado, palidez, ictericia por el componente hemolítico. Muchas veces puede llegar a presentar compromiso de conciencia. Y aquí lo característico que señalamos en la parte inferior de la foto, que es la característica de la orina. El paciente muchas veces nos va a referir un cambio sustancial en el color de la orina por la presencia de hemoglobinuria, esa orina oscura, que podría ser indicativo del inicio de un daño renal y de una coagulación intravascular diseminada. El diagnóstico del oxocialismo lo vamos a plantear de la siguiente manera. Primero vamos a determinar la característica de ser posible del agresor, si este insecto agresor pertenece realmente al género Loxoceles, dadas sus características morfológicas. Hay que buscar siempre una correspondencia del relato que da el paciente. Es necesario que nosotros preguntemos qué estaba haciendo en ese momento, si es en el ambiente en que se encontraba, el domicilio que tiene, si realmente ha habido una mudanza cercana, ha habido remoción de cosas, digamos, guardadas o haber entrado a un lugar donde hay mucho polvo, muchas cosas guardadas por mucho tiempo. Y hay que evaluar también las características clínicas ya descritas. Para determinar si es Loxoceles o no, bueno, muchas veces por las características morfológicas, ¿no? Habíamos descrito algunas morfologías particulares del Loxoceles, entonces muchas veces algunos pacientes llevan o identifican al tipo de arañas que encuentran en el lugar donde han estado o han visualizado en el mismo momento la presencia de este animal en las prendas de la ropa. Entonces va a ser importante que lo pudieran llevar para poder identificar si realmente son Loxoceles, ¿no? La mayor parte de estos diagnósticos son presuntivos y hechos sobre razones clínicas solas. Muchas veces no tenemos la presencia de la araña, no está el insecto identificado, no lo sabe si realmente ha sido una araña lo que le ha mordido. Entonces, es importante que nosotros hagamos un diagnóstico presuntivo, sobre todo por las características clínicas ya descritas. El escenario clínico va a ser el, el frecuente, ¿no? O sea, como el descrito en esta historia, que no es, que es la más frecuente, que nos describe una niña de 3 años cuya madre la trae a la emergencia porque presentó un dolor intenso en el brazo. La madre refiere que recién se ha mudado y al examen clínico nosotros vamos a evidenciar una lesión equimótica en región interna del brazo, más dolorosa al movilizar la extremidad afectada, y no vemos la presencia de otras lesiones dérmicas. Eso es bien importante. Si es una lesión única o existen varias lesiones en algún otro lugar de la piel. Esto es importante que nosotros podamos analizar este correlato porque generalmente la descripción de este tipo de accidentes por este tipo de especie de arañas es porque el accidente ocurre dentro del domicilio por las mañanas cuando las personas se están vistiendo, ¿no? O cuando están limpiando áreas dentro de la casa que no se remueven con frecuencia. Entonces, muchas veces al colocarse las prendas en la mañana, ¿no? Van a notar el hallazgo de este animal, ¿no? En la prenda que se van a colocar, y también algunos reportan, ¿no? Como sabemos que sale por las noches, que han sentido mientras dormían este dolor intenso producto de la mordedura de este animal. Esta mordedura produce realmente un dolor súbito, lancinante, una sola vez, y en algunas oportunidades puede haber pasado desapercibido también. Las zonas más afectadas son las zonas expuestas, es decir, los miembros superiores, el rostro, el cuello,
y los miembros inferiores. Recordar siempre esto, la araña solo muerde una vez. Es muy difícil que nosotros encontremos lesiones múltiples en múltiples lugares producirse esta mordedura de este animal. Si el paciente evidencia más de una mordedura, lo más probable es que se trate de otro insecto y no de la araña. Casi siempre se presenta un dolor secundario a isquemia luego de 2 horas y se intensifica este con los movimientos. Al cabo de 6 a 8 horas de ocurrido el accidente, la lesión adquiere características propias, casi inconfundibles en la mayoría de los casos, ¿no? Esta placa que hemos descrito, característico libedoide, ¿no? Que deben ustedes recordarla siempre como característica de la mordedura de este animal. El centro de la lesión usualmente está por debajo de la superficie de la piel, lo que junto a la coloración violácea ayuda a diferenciar de la mordedura de otros artrópodos. Durante la evaluación clínica, nosotros debemos siempre recordar que debemos evaluar esta lesión única, caracterizada por esta placa llamada placa libedoide, que se caracteriza por tener una palidez rodeando a una zona violácea con un halo eritematoso y que es sumamente dolorosa al tacto. Lo característico entonces, si vemos nosotros esta foto, la zona blanca, que corresponde a la isquemia, vemos la zona roja por la vasodilatación periférica y vemos finalmente en el interior la zona azul producida por la trombosis en el lugar de la mordedura. Entonces, este signo rojo, blanco y azul, característico de esta placa libedoide, que es un signo característico de la mordedura de araña. Sin embargo, hay que establecer un diagnóstico diferencial. Existen otras mordeduras o picaduras de insectos que van a simular una mordedura de araña, pero nosotros debemos recordar siempre la característica de la placa libedoide como característica de esta mordedura de este animal. Para diferenciarla de la mordedura o picadura de otros insectos, debemos diferenciar de la celulitis, ¿no? Que también produce pues una zona eritematosa, pero recordar que esto no tiene este fondo necrótico, una equimosis traumática, el antrax, la fasciitis necrotizante o la vasculitis, que son lesiones necróticas también, pero producidos por otros agentes etiológicos y van a tener otro contexto, ¿no? Otra historia clínica que debemos nosotros siempre recoger los datos adecuados para establecer ese diagnóstico diferencial. En cuanto a los exámenes de laboratorio, en realidad no existen exámenes de laboratorio que identifiquen a este agente etiológico, ¿no? Que confirmen el diagnóstico. Generalmente el diagnóstico sobre todo es clínico. Las siguientes pruebas son de utilidad clínica, sin embargo, para detectar la hemólisis intravascular, como son ver la caída del hematocrito, el aumento de reticulocitos, el incremento de la bilirrubina indirecta como signo de anemia hemolítica, la detección de la hemoglobinuria y de la hematuria por el examen completo de orina. En cuanto al manejo de esta patología por los oceles, nosotros vamos a tener que el oxocelismo cutáneo complicado, muchas veces estas lesiones cutáneas las vamos a ver asociadas a manifestaciones sistémicas. La lesión dérmica generalmente se va haciendo extensa y va yendo hacia una rápida progresión hacia la necrosis con un compromiso subcutáneo y generalmente se caracteriza por ser muy dolorosa. Este paciente se hospitaliza para observación, ahí debe haber un monitoreo permanente y debemos nosotros muchas veces asociar antibióticos, antihistamínicos, corticoides y tener en cuenta la necesidad de la administración del suero antilosocélico solamente si la atención que nosotros vamos a proporcionar está dentro de las primeras 24 horas. Por favor, si nosotros estamos asistiendo a un paciente cuya historia o sospecha de la mordedura ha ocurrido más allá de las 24 horas, no es necesario
estar buscando la posibilidad de administrarle este suero antilosocélico. Hay que hacerle una evaluación por cirugía para ver esta lesión cutánea, para ver la curación o la reparación reconstructiva posterior y luego darle un alta y un control ambulatorio posterior. La lesión cutáneo visceral, hay que al paciente en ese sentido hidratarlo, alcalinizar siempre la orina, mantenerlo en un balance hídrico adecuado, con una diuresis adecuada, con un control del medio interno, un perfil de coagulación, un hemograma y una función renal adecuada. El suero antilosocélico no hay evidencia realmente ni a favor ni en contra de su efectividad después de las 24 horas. De ahí la necesidad de que nosotros no perdamos el tiempo en tratar de buscar y administrar este suero si nos encontramos frente a pacientes que tienen, ¿no?, más allá de este tiempo de ocurrido el accidente. Hay que realizar transfusiones en caso de hemólisis severa. Hay que hacer una evaluación por nefrología y diálisis y tratamiento de soporte en la UCI, de ser necesario. De manera ambulatoria, nosotros podemos manejar un loxocelismo, ¿no? Cuando este tiene más de 24 horas de evolución, sin evidencia de una hemólisis y que las complicaciones de la herida pueden ser manejadas de manera ambulatoria, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que la mordedura tiene más de 24 horas, pero vemos que realmente no hay una evidencia clara de que esté ocurriendo hemólisis y la herida la vemos sin una repercusión importante, podemos nosotros hacerle un seguimiento y un control al paciente de manera ambulatoria. ¿Cuándo debemos hospitalizar? Cuando la historia es de menos de 24 horas, con una evidencia clara de hemólisis, hay una hematuria marcada, hay una ictericia marcada, hay efectos sistémicos evidentes y complicaciones rápidamente necróticas de las lesiones cutáneas. El tratamiento del otocelismo cutáneo, nosotros tenemos un tratamiento de la lesión local, ¿no?, donde vamos a aplicar un frío local, teniendo presente que la esfingomielinasa D, ¿no?, que es un componente del veneno, es más activa a altas temperaturas. Nosotros podríamos colocar el frío local como para disminuir esta actividad. Debemos inmovilizar el miembro, elevarlo, ¿no?, el miembro afectado, dar un antihistamínico como la clorfenamina, en este caso para el prurito, darle un analgésico si la herida está infectada o tiene signos de haber sido manipulada, darle antibióticos profilácticos y en este caso, donde la lesión solamente es local, no está indicado el suero antiloxoceles. Los esteroides, en realidad es controversial su uso, en realidad no ha sido comprobado. Hay que vigilar siempre la diuresis. Recuerden ustedes que las lesiones renales pueden estar presentes, por lo tanto hay que asegurarnos que el paciente tenga una buena diuresis. Hay que alcalinizar la orina si es que nosotros vemos que hay la presencia de hemoglobinuria. Si hay una anemia severa por la hemólisis severa, nosotros hacer una transfusión para estabilizar al paciente y de requerirlo podemos llegar a hacer una hemodiálisis en caso de que ya constatemos una falla renal. El suero antilosocele se recomienda su uso hasta 6 horas posterior a la mordedura con sospecha de síndrome cutáneo visceral y solo en casos especiales hasta 12 horas posterior a la mordedura. Pero en realidad, lo que ustedes deben tener en claro es que dentro de las primeras 12 horas, en especial, más seguro, dentro de las primeras 6 horas, la administración del suero antilosoceles va a ser muy útil. Más allá de las 12 horas, es muchas veces controversial su uso. El manejo, en realidad, es la eficacia del suero antilosoceles aún
no ha sido demostrado en forma directa. Ningún estudio científico ha demostrado utilidad clínica en un lapso superior a 12 horas posterior a la mordedura, y los estudios en animales sugieren que el suero antiloxoceles podría disminuir el riesgo de necrosis cutánea y que dicho efecto sería mayor mientras más precoz sea su administración. De ahí la importancia del tiempo en el que nosotros debemos administrar este suero para poder, digamos, beneficiarnos con su acción. En conejos el efecto parece no extenderse más allá de las 4 horas que siguen el accidente. Los estudios in vitro nos dicen de que sugieren lo mismo, que en cuanto a la neutralización de la actividad dermonecrótica, ¿no? Más allá de este tiempo no debería realizarse, y las manifestaciones clínicas propias de la loxoceles cutáneo visceral es la hemólisis. Se presenta en la mayor parte de los casos, en el 73.5% de los casos, en las primeras 6 horas de ocurrido el accidente, y de los cuales el 89% de los casos son pediátricos. En realidad existe mucha controversia en el manejo de la mordedura de araña. Hay que dar una información adecuada a la población sobre la efectividad del veneno, ¿no? Del antídoto, porque muchas veces creen que es la única forma, la única manera de poder tratarlo, crea falsas expectativas en los afectados y problemas muchas veces médico-legales cuando el suero no se encuentra disponible o no es aplicado cuando en su momento podemos nosotros decir que no es necesario, y muchas veces esto puede causar un poco de preocupación y ansiedad en los padres. El suero antiarácnido es un componente biológico elaborado a partir del plasma procedente de un equino hiperinmunizado con un extracto glandular de las arañas venenosas. La vía de administración de este suero biológico es la vía endovenosa lenta en 30 a 60 minutos, diluido en 500 mililitros de suero fisiológico o destroza al 5%, en 100 a 200 mililitros en el caso de nuestros pacientes pediátricos. La dosis en adultos es de 10 centímetros, o sea, 2 ampollas, y en los niños la administración de una ampolla de 5 centímetros. Es necesario, antes de la administración del suero antiloxoceles, que nosotros hagamos una prueba de sensibilidad, ¿no? Ya sea cutánea, conjuntival, una prueba de desensibilización descrita aquí, para que nosotros podamos proceder a la administración del suero, ¿no? De acuerdo a los resultados de estas pruebas de sensibilidad. Y recordar, como siempre, lo importante de la prevención. Si nosotros sabemos que esta araña, el loxoceles, se encuentra en lugares, digamos, de poco uso, ¿no? En lugares donde hay mucha tierra, hay mucho polvo, lugares que no se movilizan. Entonces es necesario que esos rincones oscuros de las habitaciones de las casas que tienen trastos viejos y ropas, hagamos una limpieza constante. Hay que mantener muebles y enseres alejados de la pared, ¿no? Evitar también introducir manos sin mirar cuando se efectúa limpieza detrás de cuadros o muebles o otros enseres domésticos, sacudir la ropa antes de ponérsela y evitar el uso de percheros o clavos colgados en la pared y ahí colocar la ropa, que muchas veces puede ser el lugar donde se aloje esta araña, y en el momento de colocarnos pueda producirse este accidente de mordedura de araña. A continuación, entonces, vamos a ver la otra especie frecuente en nuestro medio, que es el latrodectismo, que es el envenenamiento producido por la mordedura de la araña Latrodectus, cuya fisiopatología de este veneno, que en este caso es la alfa-latrotoxina, que es una neurotoxina que se fija a receptores presinápticos abriendo canales de calcio, con liberación de neurotransmisores,
tanto de la acetilcolina como de la norepinefrina de los nervios periféricos y produce una excesiva despolarización muscular. La característica en este caso del dolor va a ser también punzante, de intensidad variable, que evoluciona a sensación urente en la zona de la inoculación de la toxina en el lapso de 10 a 60 minutos. Suele ir aumentando progresivamente de intensidad, se va a irradiar o generalizarse hacia todo el miembro. El aumento del dolor se acompaña de angustia y de temor. Por lo general, no hay lesión local, en ocasiones esta se presenta como una mácula rojiza casi invisible. Se acompaña de edema leve, hiperestesia y sudoración local. A los 30 a 120 minutos, la zona pálida perilesional, lesión en diana o en halo, va a ser lo característico. Entonces aquí nosotros vemos la característica, ¿no? Si nosotros vemos comparativamente como lo hemos visto en el oxocelismo, en el latrodectismo, más bien es una lesión en un halo pálido, ¿no? Que rodea al lugar donde se ha producido la mordedura de esta especie de araña. Ahí lo vemos con claridad. Ahí la otra lesión, ¿no? Estas al revés tienen en su contenido más bien un halo blanco, ¿no? Blanquecino en el interior, ¿no? A diferencia de lo que habíamos visto en Loxoceles, que era un halo necrótico, violáceo, ¿no? En este caso, nosotros vamos a ver un halo blanquecino en el fondo, rodeado de un halo eritematoso. La clínica se va a caracterizar porque en las primeras 2 a 3 horas posteriores al accidente se presentan contracturas y dolores musculares irradiados a miembros inferiores, dorso y abdomen que dificultan la bipedestación y la marcha, acompañado de excitación y ansiedad, contractura y dolor abdominal, no hay posición antálgica, pacientes cambian de posición constantemente, no hay signos peritoneales y la contractura torácica con esa sensación opresiva de falta de aire y de disnea. Puede presentar signos de taquicardia, de hipertensión, a veces seguidos de una bradicardia, acompañados de una sudoración profusa, cialorrea, lagrimeo, midriasis. Puede haber parálisis vesical e intestinal con disminución del volumen urinario y luego de la crisis el paciente queda con una gran astenia y depresión psíquica. Este cuadro clínico va a tener variaciones, va a presentar por momentos exacerbaciones y atenuaciones sucesivas, disminuyendo la intensidad de las crisis hasta desaparecer en la convalecencia. Generalmente estos síntomas agudos se dan entre las 48 y 72 horas de producido el accidente y después de este tiempo los dolores y las contracciones disminuyen dejando a veces mialgias, astenias, lasitud e inclusive parestesia. En cuanto a la atención que debemos brindar al paciente que ha sufrido un accidente latrodéctico, nosotros vamos a determinar en primer lugar el grado de severidad que haya podido alcanzar, el compromiso sistémico, descartando obviamente que no tenga ningún compromiso cardiovascular, vigilando que no haya presencia de arritmias cardíacas y otras crisis hipertensivas que muchas veces pueden acompañarlo. Hay que brindarle una buena hidratación, antihistamínicos, analgésicos, relajantes musculares, antiarrítmicos, dependiendo de las manifestaciones clínicas que presente nuestro paciente. Y el gluconato de calcio, en este caso el gluconato de calcio al 10%, va a muchas veces aliviar las contracturas. Algunos revelan una evidencia muy pobre de el alivio de estas manifestaciones y los síntomas generalmente a veces después de una administración de 20 a 30 minutos pueden recurrir y va a ser necesario, por lo tanto, estar repitiéndose esta infusión de gluconato de calcio si es que no hubiera una buena respuesta con una primera dosis y hacerlo repetitivo por 2 o 3 veces más. El latrodectismo tiene, digamos, estadios clínicos.
Y si nosotros hablamos de una clasificación, podríamos diferenciarla en un estadio leve, cuyas manifestaciones clínicas van a ser de un dolor local, edema local discreto, sudoración local, dolor en los miembros, parestesias, pero con unos signos vitales normales. Y el tratamiento en estos casos va a ser un tratamiento sintomático, analgésico, sin mantenerlo en observación. Si nosotros estamos más bien en un estadio moderado, ¿no? Nosotros vamos a tener manifestaciones clínicas como un dolor ya mucho más intenso en la extremidad afectada, con extensión a tórax y abdomen, manteniendo aún los signos vitales normales. En este caso, el paciente requeriría ser hospitalizado, darle sintomáticos y muchas veces evaluar la posibilidad del uso del gluconato de calcio. Y en el caso de un latrodectismo severo, nosotros vamos a tener manifestaciones clínicas ya con un dolor muscular mucho más generalizado y ya vamos a evidenciar signos vitales anormales acompañados, ¿no? Generalmente de taquicardia, hipertensión, vómitos, cefalea. Este paciente, el tratamiento va a ser hospitalizarlo, brindarle analgésicos, gluconato de calcio, sedantes y la posibilidad, ¿no? Dependiendo del caso de la administración del antiveneno, el suero antiloxoceles, solo para casos muy severos. Realmente no tenemos disponibilidad en nuestro país del suero antilotrodectín. El diagnóstico generalmente se plantea después de identificar a la araña, las características de este tipo de araña, ¿no? Habíamos hablado de este abdomen voluminoso, marcado, ¿no? Que caracteriza el Latrodectus, este color oscuro, la hembra siempre mucho más grande. Y el diagnóstico diferencial lo vamos a establecer con la intoxicación alimentaria, el abdomen agudo, la neumonía y la picadura de otros animales ponzoñosos. La prevención, como siempre, vamos a tener cuidado en el momento de remover troncos, piedras y otras faenas rurales. Siempre usar ropa de protección, botas, camisas, mangas largas. Revisar siempre la ropa y el calzado antes de usarlo, sobre todo cuando estemos en el campo. Y el uso de insecticidas de acción residual en las áreas cultivadas para eliminar a este tipo de insectos. En este segundo tema de esta primera parte, nosotros vamos a abordar el ofidismo, que es producido por la mordedura de serpientes. Es otro problema de salud pública importante en nuestro país que lo vamos a abordar a continuación. Es importante que tengamos claros dos conceptos. El concepto de ofidismo se relaciona a aquel síndrome resultante de la inoculación accidental de sustancias venenosas por parte de las serpientes que pertenecen a esta familia de serpientes venenosas, como son la familia Viperidae y Elapidae y algunas especies Colubridae, teniendo claro que la gravedad de este envenenamiento no solo depende del inóculo o las características del mismo, sino también de la falta de tratamiento adecuado y oportuno. Y también hay un concepto que frecuentemente van a encontrar donde se define el accidente ofídico como un accidente que específicamente relata el conjunto de síntomas y signos resultantes de la inoculación accidental de sustancias venenosas producto de una mordedura de una serpiente que puede causar daño tanto a tejidos como órganos o sistemas. Este accidente ofídico muchas veces se le denomina accidente seguido del nombre de la serpiente que pudo haber sido identificada o por las características clínicas puede ser identificado. Ahora vamos a ver predominando el tipo de lesiones, características de cada especie. Se puede denominar accidente botrópico, laquésico, accidente crotálico, ¿no? Como característico de alguna de estas especies.
El veneno es un producto de la secreción exocrina de las glándulas salivales de la serpiente, que está constituido por una serie de péptidos y proteínas tóxicas, tales como las miotoxinas, hemorraginas, nefrotoxinas, neurotoxinas y toxinas coagulantes. Por la complejidad de las fracciones tóxicas, los pacientes que son mordidos por las serpientes pueden desarrollar, por lo tanto, varios efectos, los cuales van a depender de varios factores: del tipo de veneno, de la zona del cuerpo afectado, del tamaño de la herida, del tipo de serpiente y de la edad de nuestro paciente. Mientras más pequeño o mientras mayor edad, son los extremos de las edades en los cuales pueden ser los grupos más vulnerables. Los venenos neurotóxicos y hemolíticos se absorben más rápido que los proteolíticos y hemorrágicos. Aquí vemos nosotros las características morfológicas de una serpiente, ¿no? Vemos nosotros que estas toxinas que son eliminadas juntamente con el veneno de las glándulas salivales, vemos nosotros la presencia de estos colmillos, ¿no? Y con dientes de agarre, dientes de presión, ¿no? Con una característica que es el tejido elástico debajo de la mandíbula, lo cual le permite a la serpiente poder, ¿no?, tener una gran distensibilidad de esta boca y de su cabeza, y una lengua que muchas veces identifica muchas de sus especies como una lengua viperina. En el presente cuadro se resume la ubicación taxonómica de estas especies. Del total, solo albergan especies venenosas las familias Elapidae, la familia Viperidae e Hydropidae. Por el tipo de colmillos, las serpientes pueden dividirse en solenoglifas, proteroglifas, opistoglifas y aglifas, ¿no? Características morfológicas que las van a diferenciar. A esta familia de serpientes venenosas que hemos descrito, ¿no?, albergan a los siguientes géneros. En la familia Viperidae tenemos nosotros al género Lachesis, al Crotalus, y a la familia Elapidae tenemos al Micrurus, y al Hydropilidae al Pelamis. La patogenia y fisiopatología de las características del cuadro clínico que va a presentar por mordedura de cada una de estas serpientes va a depender de las características de los componentes de su veneno. Por ejemplo, se describe hacia la derecha el Botrops, ¿no? Habíamos visto nosotros el Botrops como una serpiente venenosa perteneciente a la familia Viperidae, ¿no?, que produce sobre todo una lesión, un componente en su veneno proteolítico, el Botryopis coagulante, la lachesis, ¿no? También pertenece a la familia Viperidae, que vamos a ver un componente sobre todo hemorrágico, y así sucesivamente vemos el Micrurus neurotóxica, el Crotalus miotóxica. Sin embargo, algunos, como el lachesis, pueden desencadenar también acciones vagales y no necesariamente siempre solo hemolíticas. Entonces, muchas de estas serpientes pueden tener predominantemente el veneno, un componente predominantemente, por ejemplo, como el lachesis hemorrágico, pero este también puede tener algunos otros efectos de otro tipo de sustancias que también contienen su veneno. Aquí lo descrito, nosotros estamos viendo aquí las serpientes venenosas, el género y la especie. Como les digo, aquí las serpientes venenosas más frecuentes en nuestro medio, tenemos las de Lachesis, Botrops, Crotalus, ¿no? Y las acciones generalmente por el componente que tiene
sus venenos, ¿no? Producen acciones proteolíticas, coagulantes, vasculotóxicas, nefrotóxicas. En el caso de la lachesis, proteolítica, coagulante, vasculotóxica, ¿no? Y así vamos viendo, por ejemplo, el micrurus, una acción sobre todo neurotóxica. Aquí a continuación vemos en estos cuadros el desarrollo, ¿no? de lo predominante de cada uno de estos géneros de serpientes, predominantemente la acción proteolítica, ¿no? Que va a producir sobre todo necrosis de piel y de tejido celular subcutáneo, la acción neurotóxica con bloqueo, ¿no? De mioneuronal, de un bloqueo que puede ser precoz o tardío. Vemos la acción anticoagulante en algunas especies, como son el Botrops, por ejemplo, y la Lachesis y el Crotalus, ¿no? Esta acción anticoagulante que finalmente va a llevar al paciente hacia un CID y a una formación de depósito de microtrombos en la red capilar. La acción vasculotóxica, ¿no? Que finalmente va a llevar a una hemorragia e isquemia, y la acción miotóxica que tiene, por ejemplo, el género Crotalus, ¿no? Característico y que va a producir problemas sobre todo de mioglobinemia y de mioglobinuria, ¿no? Con aumento de estas enzimas, de deshidrogenasa láctica, transaminasa oxalacética, etc. Algunas acciones hemolíticas también vemos que finalmente van a llevar hacia la hemólisis, y la acción nefrotóxica, característica también del género Crotalus, Botrops, y van a llevar generalmente una necrosis tubular aguda. El cuadro clínico característico va a ser dependiendo de las características de este veneno, si hay neurotoxicidad, puede expresarse, vamos a ver a nosotros los signos y síntomas a continuación, la toxicidad sistémica, la coagulopatía, la rhabdomiólisis, ¿no? Caracterizado por dolor muscular, debilidad y orina oscura, puede haber signos de insuficiencia renal, necrosis tisular local. La neurotoxicidad se va a expresar, les decía, como tosis, diplopia, parálisis vulvar, disartria y debilidad generalizada, y este se va a iniciar entre las primeras 10 horas. Los signos de coagulopatía, ¿no? de ser presentes, vamos a ver nosotros la presencia de gingivorragias, epístasis, hemorragias intracraneales, etc. Las manifestaciones clínicas de los accidentes por ofidios van a tener manifestaciones tanto locales, sistémicas y hemorrágicas, ¿no? Siendo el 95% de los casos manifestaciones locales. El 44% va a acompañarse de manifestaciones sistémicas y un 54% va a tener presente lesiones hemorrágicas. Los signos y síntomas, vamos a ver nosotros a continuación, ¿no? Son el edema, dolor, eritema, fiebre, cefalea, hemorrágicas como gingivorragias, habíamos dicho equimosis, anemia, alteraciones en el tiempo de coagulación. Las complicaciones locales, tenemos en el 13% de los casos abscesos, necrosis, celulitis, y complicaciones sistémicas que van a producir anemia severa, sepsis y llevar inclusive al paciente hacia la insuficiencia renal aguda y coagulación intravascular diseminada. Es importante que nosotros, cuando tratamos de establecer un diagnóstico diferencial para la identificación del tipo de serpiente que ha producido esta mordedura o este accidente, nosotros tengamos algunos parámetros. Por ejemplo, la característica de la serpiente, el tamaño, si es mayor de 2 metros, generalmente es una característica de la serpiente lachesis, la suchupe, que es frecuente en nuestra Amazonía. Si son más pequeñas, menores de 2 metros, ya pertenece a otras serpientes vipéridos, ¿no? Y la localización de la serpiente, la localización también de la lesión afectada, si es en el miembro superior, tenemos al género Botriopsis, al loro machado y otras especies arborícolas, ¿no? Y
tenemos si la localización de la lesión es en miembros inferiores, el botros, la chesis, y así sucesivamente, y también por las características predominantes de los síndromes, ¿no? Si nosotros vemos un gran componente vasculotóxico, coagulante, proteolítico, podemos sospechar, ¿no?, de estas especies, botros, botreopsis, y si vemos más bien un componente asociado a componente neurotóxico, nefrotóxico, nosotros podemos asociarlo a una lachesis o a una crotosis, y el neurotóxido a las lápidos. También los estadios clínicos van a ser leve, moderado o severo. Leve, llamemos cuando solamente hay un componente local de dolor, inflamación y equimosis, no hay componente sistémico ni coagulopatía. Un componente moderado, cuando nosotros vemos el componente local con menos de una extremidad completa o menos de 50 centímetros si es cabeza, cuello, tronco. Y un componente sistémico presentes pero no ponen en riesgo la vida, o sea, náuseas, vómitos, diarrea, parestesias, taquicardia, y algunos componentes de coagulopatía como hematuria y o epístasis. Y ya estaríamos hablando de un compromiso severo cuando, aparte del compromiso local y el componente sistémico, nosotros vemos ya una coagulopatía marcada con hemorragias y con alteraciones marcadas en los exámenes de laboratorio, ¿no? El paciente ya, el componente sistémico va a ser mucho mayor, va a presentar dificultad respiratoria, hipotensión severa, compromiso neurológico, convulsiones, somnolizaciones. Aquí otra escala de Christopher y Rodney modificada, ¿no?, que también nos hace una clasificación en 4 grados, ¿no?, llevando desde 0 a solamente tener huellas de la mordedura, pero no ha habido un envenenamiento, o un grado 4 cuando realmente ya hay un envenenamiento grave, una falla respiratoria o una falla multiorgánica. En el tratamiento nosotros debemos tomar algunas medidas generales, ¿no?, como solicitar al paciente exámenes de laboratorio para poder monitorizar, ¿no?, su función renal. Pediremos creatinina, urea, examen de orina, electrolitos, enzimas como el CPK, DHL y el TGO. Debemos controlar y monitorizar los signos vitales y sobre todo tener presente que es importante que monitoricemos el volumen urinario. Debemos tener al miembro afectado limpio y mantenerlo en alto, administrarle analgésicos y ansiolíticos de ser necesario. Es prudente también de requerirlo el paciente, poder aplicarle la inmunización para el tétano y muchas veces al mismo tiempo que el suero antiofídico para disminuir el riesgo de potenciación alergizante y darle una hidratación endovenosa de acuerdo a las necesidades clínicas del paciente. Realizar transfusión sanguínea de requerir el caso. Antibióticos podrían aplicarse a aquellos casos en los cuales veamos una asociación con algún grado de infección, ¿no? Debemos nosotros administrar antibióticos de amplio espectro, el uso de corticoides también con dosis que varían, ¿no?, dependiendo del kilo de peso del paciente, y tener en cuenta que es frecuente asistir concomitantemente a un síndrome compartimental, ¿no?, asociado a la zona de la lesión por mordedura de serpiente, y ver la posibilidad de muchas veces de que este paciente pueda requerir diálisis. Aquí vemos tratar de darle un manejo inicial en la zona afectada, mantener en reposo el miembro afectado, mantener el cuerpo, la lesión sobre todo inmovilizada, en una posición funcional. La herida debe estar limpia, no aplicar mucha presión, porque recuerden ustedes que el edema y el síndrome compartimental que puede desarrollar si nosotros hacemos una presión con un vendaje puede ser contraproducente.
Y lo que sí a veces es recomendable que nosotros, si estamos en una zona donde hay una alta incidencia de serpientes, es a veces una costumbre en los pobladores, ¿no?, hacer la succión oral. Esto son métodos no recomendados y que es necesario que nosotros eduquemos a la población en ello. Las pruebas de laboratorio que ya hemos mencionado, importante es no olvidar siempre la biometría hematológica, los componentes bioquímicos, evaluar bien la función renal, ¿no? Ver un electrocardiograma, si nosotros queremos ver sobre todo pues, la posibilidad de arritmias, la posibilidad de problemas cardiovasculares. Es importante que monitoricemos también este órgano tan importante. El suero antiofídico. El suero antiofídico es un suero específico, ¿no?, para cada tipo de envenenamiento. Realizar previamente pruebas de sensibilidad, aplicar el suero en una sola dosis, ¿no?, ya sea esta subcutáneo o endovenoso. También debemos recordar de que, bueno, debe ser precoz, en menos de 12 horas. Esto debe ser precedido con la administración de antihistamínicos parenterales, aún así se tenga una prueba de sensibilidad negativa. Si no se tiene todas las evidencias de que el animal atacante sea una víbora venenosa, debe reservarse la administración de un suero antiofídico y hay que observar al paciente. Entonces, hay que sopesar también, ¿no?, que si realmente va a ser beneficioso la administración, si es el momento oportuno o no, y si realmente es el suero que corresponde para el tipo de específico por el tipo de serpiente que puede haber atacado o producido el accidente. Aquí los diferentes tipos de sueros antiofídicos, ¿no? Estos se van a producir muchas veces hay sueros antibotrópico polivalente, antilachésico monovalente, anticrotálico monovalente, antilosocélico monovalente, o sea, va a haber sueros producidos específicamente para el tipo de, digamos, serpiente que se sospeche que puede ser la causante de este accidente ofídico. En esta segunda parte vamos a tratar sobre dos temas finales, que es la picadura de alacrán y la mordedura humana y animal. Estos dos temas, tanto la picadura de alacrán como la mordedura humana y animal, también constituyen importantes problemas de salud pública que merecen nuestra atención en esta clase de emergencias pediátricas por mordeduras de animales en general. La picadura de alacrán o escorpión es frecuente. Se presenta en zonas urbanas en estrecho contacto con el hombre. Generalmente elige lugares secos, intra o peridomiciliarios, protegidos de la luz, debajo de cortezas de árboles, piedras, ladrillos, cañerías, depósitos, pozos. Se adapta muy bien a estos lugares urbanos, encontrándose en lugares húmedos como sótanos, túneles, depósitos, desagües, cámaras subterráneas. Los escorpiones o alacranes son invertebrados que viven en la Tierra desde hace muchísimos años, aproximadamente 350 millones de años. Existen 16 familias que a su vez se diferencian en aproximadamente 1.500 especies. Los escorpiones potencialmente son peligrosos por la acción de su veneno. Es importante que nosotros conozcamos esta morfología que visualizamos en la foto, donde vemos que es un arácnido venenoso que tiene un cuerpo plano y al final se va a caracterizar por esa cola ponzoñosa en la cual realiza el piquete y el depósito de su veneno. Este veneno del centuroides produce una gran despolarización de los nervios, tanto en el sistema nervioso simpático como en el parasimpático.
El veneno está formado por más de 50 péptidos, los cuales se pueden resumir en tres grandes ramas. Polipéptidos de cadena larga que provocan un aumento de la entrada de calcio en la célula, polipéptidos de cadena mediana que interfieren en la entrada de sodio a través de la membrana celular y polipéptidos de cadena corta que bloquean los canales de potasio, provocando liberación importante de neurotransmisores. La intoxicación por picadura de alacrán va a variar de acuerdo a la especie del alacrán. Se describe que la familia de los alacranes Butidae son los escorpiones que potencialmente son peligrosos dada la acción de su veneno. También va a depender mucho de la cantidad del veneno, de la calidad de este veneno inoculado, así como la edad del paciente, el peso y la talla. También hay que tener presente la presencia o no de comorbilidades en nuestros pacientes. Se produce luego de la picadura un dolor intenso en el sitio del piquete, hinchazón y o enrojecimiento con pérdida de sensibilidad en la zona afectada. El paciente puede cursar con irritabilidad, sensación de cuerpo extraño en la garganta, rinorrea, lagrimeo, fiebre, dificultad para respirar, nistagmus, convulsiones, distensión abdominal, llegando inclusive hasta el edema agudo pulmonar, signos de shock y, en algunos casos, paro cardiorrespiratorio. Aquí en la foto vemos una picadura de alacrán en el miembro inferior, en el muslo del miembro inferior. Vemos ese gran enrojecimiento que produce un gran dolor en la zona afectada. El tipo de lesión que produce esta picadura ha sido clasificada en 3 grados. El grado leve lo vamos a apreciar cuando existe solo un dolor en el sitio de la mordedura con una sensación de parestesia en la zona, una parestesia local y prurito. En el grado moderado nosotros vamos a encontrar, además de lo descrito anteriormente, cialorrea, parestesia general, inquietud, distensión abdominal, fasciculaciones linguales, disnea y dolor retroesternal. Estos síntomas, añadido a sensación de cuerpo extraño en la garganta, ya un cuadro neurológico más marcado como el nistagmus, las convulsiones, llegando el paciente a presentar vómitos frecuentes, una marcha táxica, muchas veces describen ceguera transitoria, hipertensión arterial, priapismo, llegando inclusive al edema agudo de pulmón, ya estaríamos frente al grado severo. El tratamiento en estos casos va a ser, en primer lugar, el tratamiento sintomático con la administración de analgésicos, ya sea metamizol o diclofenaco. Si es que hay un dolor muy intenso, se puede aplicar inclusive localmente lidocaína al 0.5 a 0.1%, administrar antihistamínicos, cardiotónicos, si es que ya estamos frente a un problema de insuficiencia cardíaca congestiva o edema agudo de pulmón, y la posibilidad de la administración del suero antialacrán, que sería el único tratamiento específico, por lo tanto es el recurso de primera elección, aplicándolo en todos los grupos de edad dentro de los primeros 30 minutos de producida la mordedura, evitando que el cuadro clínico de esta manera evolucione hacia un estado grave. El suero antialacrán es un suero que debe ser administrado también de manera diluida en una infusión en forma lenta, por vía endovenosa de preferencia. Aunque no existen límites en la cantidad del suero, es recomendable emplear hasta un máximo de 5 sueros, cantidad suficiente para neutralizar al veneno. Los pacientes cardiópatas, renales, cirróticos, alcohólicos, diabéticos, entre otros, serán tratados en la forma indicada y sus complicaciones se manejarán simultáneamente con el tratamiento específico, y al paciente lo debemos mantener en observación hasta que se estabilicen sus funciones vitales, monitorizándolo
siempre desde el punto de vista neurológico con la presencia de las fasciculaciones linguales o el nistagmo. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas contraindicaciones en las personas intoxicadas por veneno de alacrán. Contraindica, por ejemplo, la meperidina, codeína, morfina y otros opiáceos en general que pueden condicionar inhibición del centro respiratorio. El gluconato de calcio carece de indicación médica debido a que el calcio sérico generalmente se encuentra elevado. Y la atropina se suma al efecto propio del veneno y favorece el desarrollo de un probable ilio paralítico. Finalmente, el cuarto tema de esta clase va a ser la mordedura animal y la mordedura humana. En el caso de la mordedura canina, es la más frecuente de todas las agresiones producidas por animales, más o menos constituyen el 90%. Generalmente en el 82% de los casos va a ser producido por las propias mascotas más que por perros vagabundos. Afectan más a los niños que a los adultos por su acercamiento de los niños generalmente hacia ellos, y la edad de mayor ocurrencia en la edad pediátrica es entre 5 y 9 años. La localización de la mordedura canina es en la cabeza y en el cuello, aproximadamente en el 60-70% de niños menores de 5 años y en el 50% de los casos en niños de 5 a 10 años. A nivel de extremidades, particularmente mano, dominantes son el sitio más afectado en escolares y adultos. La importancia enfocada a la posibilidad de adquirir rabia, nosotros tenemos que la mortalidad por rabia ocurre en más de 55.000 personas al año, en el 95% ocurre en Asia y África y la mayoría es transmitida por mordedura de canes. En nuestro país hay una disminución sostenida de casos de rabia humana transmitida por perros. En estos últimos 10 años se notificaron solo 99 casos de rabia y el 93% de ellos fueron de transmisión silvestre. Aquí algunas gráficas donde visualizamos nosotros los casos de rabia humana en el periodo de 2000 al 2018. En azul vemos la rabia humana silvestre en el mayor número de casos y la rabia humana urbana con muy pocos casos. En esta gráfica también vemos el número de casos de rabia en el periodo 2000 a 2019, donde observamos que la rabia humana silvestre se da en mayor porcentaje que la rabia humana urbana. Y aquí por departamentos de nuestro país, en el periodo 2000 a 2016 vemos que los casos son bastante escasos a nivel de cada uno de los departamentos, ¿no? Tanto de la costa, de la sierra como de la selva. Si observamos en esta gráfica la distribución de casos de rabia humana desde el 2012 al 2016, vemos en rojo la presencia de casos esporádicos en algunos lugares, sobre todo vemos una mayor incidencia en el departamento de Loreto. En la mayor parte de departamentos vemos la ausencia de casos. En esta gráfica nosotros vemos la vigilancia de la rabia urbana en el periodo 2018 y 2019, vemos realmente la disminución significativa de casos y la rabia canina a través del tiempo también ha tenido una disminución progresiva de estos casos. En el 2019 solo se reportaron 4 casos. Aquí las áreas con transmisión de rabia silvestre en animales en el periodo 2017 y 2019. Con rojo vemos las zonas con casos reportados. Dentro de las manifestaciones clínicas, las lesiones van a depender del animal mordedor y de la edad del paciente. La mordedura por perros
producen en heridas menores, que pueden ser raspones o abrasiones, y heridas que ya son más complicadas, que van a producir laceraciones abiertas, profundas, abulsiones e injuria por aplastamiento. Hay también lesiones que son mortales, que usualmente son las que comprometen tanto la cabeza como el cuello en lactantes y preescolares. Las manifestaciones clínicas en el caso de mordedura por gatos tenemos que estas van a comprometer los 2/3 de las extremidades superiores y heridas penetrantes profundas por dientes afilados y largos. La mordedura humana, dentro de sus manifestaciones clínicas, va a producir un área eritematosa o equimótica, oval o semicircular, ¿no? Deja el dibujo de la boca, ¿no?, que ha producido esta mordedura. Y generalmente estas heridas en los pacientes pediátricos es producida por otros niños, ¿no? No es nada raro ver que los niños, generalmente los preescolares, muchas veces tienen este tipo de reacciones, ¿no?, frente a otros niños, produciéndoles mordeduras, ¿no?, que generalmente son triviales, y el sitio de localización más frecuente generalmente son en cara, extremidades superiores o tronco. Las heridas infectadas van a producir fiebre, eritema, tumefacción, dolor, sudoración y linfangitis. Las complicaciones pueden darse con presencia de abscesos subcutáneos, osteomielitis, artritis séptica, mayor en aquellas heridas profundas y mayores de 3 centímetros. El retardo en el tratamiento es un factor que va a influir para el que se desarrolle una infección. La infección con Pasteurella multocida se desarrolla rápidamente en estos casos, con eritema, tumefacción y dolor en la zona, y van a hacerse evidentes a las 12 o 24 horas posteriores a ocurrido el accidente de la mordedura. Y los signos sistémicos como fiebre y adenopatías van a ser casi muy infrecuentes de observar. La celulitis localizada puede ser subaguda a las 24 a 72 horas post-mordedura, llegando en algunos casos, más o menos en el 20% de los casos, a osteomielitis, artritis y meningitis. Los exámenes auxiliares que vamos a solicitar van a ser hemocultivos, sobre todo si estamos frente a mordeduras infectadas y con signos de compromiso sistémico, hemograma, PCR, y un cultivo de secreciones, sobre todo si estamos frente a heridas infectadas. La atención básica de las heridas por mordeduras va a ser, en primer lugar, hay que hacer una estabilización, una presión directa a heridas sangrantes, evaluación neurovascular en áreas distales, hacer un lavado con abundante agua y jabón por espacio de 10 a 15 minutos, irrigar a presión las heridas profundas con abundante solución salina. La limpieza de las heridas va a ser importante, es necesario muchas veces, sobre todo en los pequeños, en donde es frecuente la mordedura a nivel de cara y cuello, que podamos nosotros utilizar una anestesia local apropiada, lavar la herida con yodopovidona al 1%, cloruro de benzalconio al 1%, debridar el tejido desvitalizado para remover focos de infección, explorar por injuria estructuras adyacentes, especialmente si esta lesión se encuentra en el cuero cabelludo o cerca de una articulación. Hay que retirar los cuerpos extraños o contaminantes de la herida y evitar la remoción de tejidos profundos. Los criterios para un cierre primario de esta lesión van a ser algunos casos, como si se tratara de mordedura de perros, si el paciente fuera un paciente inmunocompetente, si las lesiones son cosméticamente importantes, sobre todo cuando ocurren laceraciones faciales en los niños pequeños, si las heridas clínicamente las evidenciamos no infectadas, si las heridas tienen menos de 12 horas de evolución, pudiendo llegar hasta 24 horas en el caso que la lesión se encuentre en cara, heridas que no estén localizadas en mano o pie,
y asegurar una buena irrigación y dehidratación, evitar si es posible suturas muy profundas, suturas flojas con puntos de afrontamiento, no suturar el tejido celular subcutáneo. Hay que iniciar siempre una profilaxis antibiótica y un seguimiento adecuado de estos casos. Las heridas con alto riesgo de infectarse, en cambio, estas no debemos cerrar primariamente. ¿Cuáles son, por ejemplo, las lesiones por aplastamiento, las heridas punzantes, las mordeduras que hayan surgido en manos y pies, las heridas que tengan más de 12 horas de evolución o inclusive 24 horas en los casos de mordedura de cara, mordeduras por gatos o humanos, excepto si está ocurrido en cara, y mordeduras en huéspedes que sean inmunocomprometidos. La consulta quirúrgica especializada la vamos a hacer en caso de heridas profundas en las cuales haya un compromiso de huesos y tendones y articulaciones u otras estructuras importantes, laceraciones que sean en cara, muy complejas, heridas asociadas con compromiso neurovascular, heridas con infecciones complejas, formación de abscesos, osteomielitis o infección de la articulación. Muchas veces requerimos de la presencia de los especialistas competentes, como son los cirujanos plásticos, los cirujanos vasculares, los cuales nos van a poder ayudar con cirugías ya especializadas. La profilaxis antibiótica la vamos a realizar solo en heridas de alto riesgo, es decir, heridas punzantes profundas debido a mordeduras de gato, por ejemplo, heridas moderadas a graves asociadas a injuria por aplastamiento, heridas que ocurran en manos, genitales, cara o proximidades de huesos o articulaciones, particularmente si estamos hablando de mano, y heridas que requieran un cierre por las diferentes características que ya hemos mencionado, o heridas que ocurran en huéspedes inmunocomprometidos. En heridas limpias y superficiales solo se recomienda controlar la evolución. No es necesario la administración de antibióticos. Las mordeduras humanas, nosotros vamos a dar una profilaxis en los casos en los cuales haya un compromiso a través de la dermis, especialmente en aquellas que ocurran en mano debido al mayor riesgo de infección. Y en niños son usualmente mordeduras triviales, ¿no? Las cuales no requieren una profilaxis antibiótica. La profilaxis antimicrobiana debe estar dirigida tanto para agentes tanto aeróbicos como anaeróbicos y que incluya a la Pasteurella multocida. Se recomienda el uso de amoxicilina y ácido clavulámico, generalmente por 3 a 5 días, dependiendo de las condiciones y evolución de la herida. En caso de una celulitis, debe tratarse por 10 a 14 días. En pacientes alérgicos a la penicilina puede usarse también la clindamicina, que cubre anaerobios estrictos como el Streptococcus intermedius, agrios, Staphylococcus aureus, pero no a la Pasteurella multocida, así es que debe asociarse a cotrimoxazol, que incluye también a la Pasteurella multocida y al Corrodens. Doxiciclina puede estar indicada en niños a partir de los 8 años de edad y en mujeres no embarazadas. El uso de macrólidos está limitado por la resistencia de Pasteurella multocida, que tiene aproximadamente el 20% de susceptibilidad a estos antimicrobianos. Otra alternativa de manejo es la ceftriaxona de aplicación intramuscular. Se debe hospitalizar a aquellos pacientes que tengan una infección causada por Pasteurella, que tiene fiebre, escalofríos, celulitis rápidamente progresiva y lesiones con compromiso articular, tendinoso y óseo. Aquí la relación de antibióticos que pueden utilizarse son de uso común en mordeduras por animales, las dosis y la frecuencia. Vamos ahora a referirnos a la clasificación de la exposición con la finalidad de determinar el riesgo de que pueda existir rabia, considerando para ello la condición del animal mordedor y las características de la mordedura.
En los casos de exposiciones sin riesgo, nosotros vamos a ver que no hay un contacto directo con la saliva del animal, que hay lameduras en pieles intactas y hay exposición a sangre, leche, orina y heces. Y las mordeduras ocasionadas por exposiciones leves se pueden producir tanto por perros o gatos sin signos o sospecha de rabia, y cuya lesión va a ser única, superficial y localizada en cualquier parte del cuerpo, que no sea cara, cabeza, cuello, genitales o pulpejo de dedos de la mano. Las exposiciones graves se presenta por lo menos una de las siguientes condiciones. Es cualquier tipo de mordedura, ya sea por perro o gato, en lo cual tengamos sospecha de rabia. Mordeduras que estén localizadas en cara, cabeza, cuello, genitales o pulpejo de dedos de las manos por animales domésticos sin sospecha de rabia. O sea, solamente va a ser por el tipo de localización es que vamos a clasificarla como exposición grave. Las exposiciones graves pueden ocurrir cualquier tipo de mordedura por animales no localizados o desconocidos, las mordeduras por perros y gatos que mueren durante los siguientes 10 días de la exposición, mordeduras por animales silvestres susceptibles de rabia como son los murciélagos, los monos y los zorros, y el contacto con saliva de animal con diagnóstico laboratorial de rabia, con heridas recientes o con las mucosas. Las exposiciones graves van a producir mordeduras profundas o desgarradas y mordeduras múltiples. El tratamiento antirrábico específico va a depender en los casos de una exposición leve. El animal ha estado localizado, no tiene signos ni sospechas de rabia. Vamos a mantener entonces en observación al animal por lo menos 10 días y si el animal sigue vivo, vamos a darle de alta al paciente. Si al cabo de estos 10 días el animal realmente ha huido, no lo tenemos detenido o en el peor de los casos el animal ha muerto, nosotros tenemos que hacer la vacunación y tenemos que tomar las muestras del cultivo celular con la finalidad de realizar una vigilancia epidemiológica. En el caso de exposiciones graves, ya sea esta por mordedura de perros o gatos que no presentan signos de sospecha de rabia, pero por la localización de las lesiones, ya sea en cara, cabeza, cuello, pulpejo de dedos, de manos profundas o múltiples, se va a hacer una vacunación hasta el 5.º día y vamos a mantener en observación al animal por 10 días. Este animal, si sigue vivo, damos de alta al paciente, y si el animal ha huido o está muerto, también vamos a continuar con el cultivo celular para el hallazgo del virus de la rabia y nosotros vamos a realizar una vigilancia epidemiológica de este caso. El tratamiento antirrábico en los casos de exposición grave, ya sea un animal, perro o gato, sospechoso o confirmado de rabia, que ha huido o es desconocido, nosotros vamos a tener que en el caso de las mordeduras ocurridas en zonas altas, llámese cabeza, cara, cuello, pulpejo de dedos, manos y pies, vamos a aplicar la inmunoglobulina en un número de 5 dosis y en el caso de que sean mordeduras en zonas diferentes o de contacto, nosotros vamos a aplicar las 5 dosis de vacuna, inmunoglobulina y vamos a proceder con el cultivo celular para la identificación y vigilancia epidemiológica de la posibilidad de el virus de la rabia. Si se trata esta exposición grave de
un animal silvestre y esta mordedura se ha producido en zonas altas, ya saben ustedes, cabeza, cara, cuello, en el pulpo de dedos, manos, pies, nosotros vamos a realizar la vacunación con la inmunoglobulina antirrábica en 5 dosis y si estas mordeduras son en otras zonas o contacto, nosotros vamos a realizar la vacunación de estas 5 dosis y proceder al cultivo celular para la identificación del virus de la rabia. El suero antirrábico es un suero hiperinmune en el cual se hace una transferencia pasiva de anticuerpos con la finalidad de dar una protección inmediata, pero esta va a ser temporal. Las indicaciones de la administración del suero antirrábico van a ser 1. Mordeduras localizadas en cara, cabeza, cuello, pulpejo de dedos y mano, producidas por perro, gato u otro animal doméstico sospechoso de rabia. Mordeduras ocasionadas por animales silvestres localizadas también en cara, cabeza, cuello, pulpejo de dedos de manos. En caso de mordeduras ocasionadas por animales huidos o desconocidos localizadas en mismos lugares, la cabeza, cuello, pulpejo de dedos de manos. Y vamos a estas indicaciones podrían cambiar si de acuerdo a la situación epidemiológica del área. No vamos a utilizar el suero antirrábico en caso de exposiciones graves provocadas por perros o gatos conocidos y sin signos de rabia. Requieren solo vacunación antirrábica hasta el 5.º día de la mordedura. La observación clínica del animal mordedor se realizará hasta el 10.º día después de ocurrido el accidente. El suero debe ser aplicado sea cual fuere el intervalo transcurrido entre el momento de la exposición y el comienzo del tratamiento, y por única vez en la vida del paciente. Ante la administración de suero antirrábico se debe realizar previamente una prueba de sensibilidad. En el caso de que se necesite la aplicación del suero antirrábico, debe realizarse a nivel hospitalario bajo una estricta vigilancia médica para resolver un posible shock anafiláctico u otra reacción adversa. Los tipos de suero antirrábico pueden ser heterólogos o pueden ser homólogos. Homólogos, estamos hablando de inmunoglobulina antirrábica de origen humano. Y estos tipos de suero antirrábico deben infiltrarse alrededor de y dentro de la herida hasta donde sea anatómicamente posible. Lo restante debe administrarse por vía intramuscular en la región glútea en dosis única. No excederse de la dosis recomendada porque puede interferir con la respuesta inmunológica a la vacuna. Los tipos de vacunas son dos: vacunas derivadas del tejido cerebral, que son vacunas que ya no se aplican en nuestro medio, y las vacunas que contamos desde el año 2014, que son las vacunas de cultivo celular, las que van a ser producidas en células Vero. Su sustrato es el riñón del mono verde africano. Esquema post-exposición, tenemos el esquema estándar de la Organización Mundial de la Salud. Se administran 5 dosis. Los días van a ser los días 0, el día 3, el día 7, el día 14 y el día 28. Por vía intramuscular en la región deltoidea del brazo, y en el caso de niños menores de 2 años podrían ser en la cara externa del muslo. Y finalmente nosotros vamos a analizar este cuadrito de manejo y tratamiento antirrábico post-exposición, ¿no? Donde vamos a poder ver que en los casos de exposiciones leves producidas por mordeduras o arañazos de animales sin síntomas o sospecha de rabia, que generalmente pueden producir lesiones únicas o superficiales, que no estén localizadas en la cara, cabeza, cuello, genitales, pulpejo de dedos, de manos y pies, nosotros vamos a tener una conducta de control del animal por 10 días. No procede en el caso del tratamiento la administración del suero antirrábico
y nosotros vamos a iniciar una profilaxis antirrábica humana si el animal muere, desaparece o presenta sospecha de rabia dentro de estos 10 días. En el caso de las exposiciones graves, en cambio, nosotros tenemos un grado de exposición en el cual la mordedura del perro o gato sin síntomas o sospecha de rabia, cuya lesión se produce en zonas como cara, cabeza, cuello, genitales, pulpejo de dedos, de manos y pies. Nosotros vamos a tener lesiones desgarradas, profundas o múltiples. En ese caso vamos a seguir manteniendo la conducta del control del animal. No vamos a administrar el suero antirrábico, pero sí vamos a iniciar un tratamiento profiláctico. Vamos a completar el esquema con vacunación antirrábica los días 7, 14 y 28 o según esquema de recuperación. Y va a ser necesario, en el caso de que no se pueda terminar o realizar el control del animal, podemos aplicar el suero antirrábico humano hasta antes de aplicar la tercera dosis o séptimo día de iniciada la vacunación y completar la vacunación. En el caso de que esta exposición grave sea porque una mordeduras o arañazos sea por un animal sospechoso de rabia, ¿no? O cualquier tipo de mordedura o arañazo por animal no localizado o se encuentra desconocido, nosotros en esos casos vamos a poder tratarlo con esquemas completos de vacunación antirrábica humana, ¿no? Salvo de que se localice el animal y antes de estos días, entonces nosotros podemos eh, suspender la vacunación. Y en el caso en el que nosotros estemos frente a exposiciones donde haya una mordedura por un animal silvestre, ¿no? O cualquier tipo de arañazo por animal confirmado de rabia, ¿no? O contacto con la saliva de un animal que está confirmado de rabia, con heridas recientes o con las mucosas, nosotros en esos casos sí, ¿no? Sí vamos a proceder con la administración del suero antirrábico y vamos a realizar un esquema completo de la vacunación antirrábica humana. Bueno, de esta manera hemos concluido los 4 temas que hemos tratado en la primera y en la segunda parte, que espero sea de mucha utilidad para todos ustedes. Muchas gracias.